Recordar que lo que sí nos anima a muchos historiadores de la memoria histórica es intentar acercarnos a ellos con la máxima objetividad. Trabajar siempre con los datos, no con afirmaciones demagógicas de un signo o de otro, que ya tenemos muchas, sino intentar acercarnos al hecho real de la depuración, tanto en los aspectos cuantitativos como en los cualitativos. Por eso yo creo aquí unos datos correspondientes a la depuración del magisterio en la provincia de Las Palmas. Recuerdo que la provincia de Las Palmas consta de 3 islas. Las Palmas, vamos a Canarias, Fuerteventura y Lanzarote. Sabemos perfectamente que había 632 docentes y que había más mujeres que hombres. A ver si ponen en duda si el tema de la administración del magisterio se empieza ahora o antes, y en ese momento había más mujeres. Pero es que realmente no es cierto que se haya depurado al 100% del profesorado como es esa firma, como tampoco es cierto que no hubiese habido depuración. Hace unos estudiantes cuando hablaba de la necesidad de objetivar. Esos son los datos, ni siquiera los voy a tocar al momento, están publicados, están por ahí. Es para llamar la atención sobre todas las personas que se acercan con mucha sensibilidad a estos temas, de que nada sacamos de provecho si no analizamos las cosas con la máxima objetividad posible, sin demagogia. Hacemos un flaco favor a los hechos históricos y a la historia. Estos casos que voy a presentar tienen una característica específica, y es que ocurren en un contexto geográfico muy especial, las islas. Estamos por hacer un análisis comparado de las depuraciones en las provincias. Cada vez son más los estudios, son muchísimos los estudios que están hechos. Hay algún estudio comparativo, pero todavía creo que es necesario un estudio más para intentar afinar más el modelo, los instrumentos de análisis y saber en qué medida las depuraciones coinciden o no según la situación geográfica, según antecedentes históricos, según características. Yo lo digo porque entiendo que es posible que las depuraciones isleñas tengan algunas particularidades, como por ejemplo ese aislamiento que impide el paso de fronteras, el mar y las fronteras impenetrables, y que es posible que haga que algunas depuraciones tengan un sesgo todavía mucho más dramático, más agresivo, más radical. Es posible. En ese sentido también es muy importante ver quiénes componen las comisiones provinciales y cómo actúan. Sin más, me voy a referir a los casos para acabar de completar lo que de forma muy precisa ha explicado Sara respecto al conjunto de la represión y a lo de las fases de la represión, y ahora aplicando estas ideas que acabo de comentar. Fijaros que cada maestro recibió lo que se llamaba un pliego de cargos, es decir, un pliego de acusaciones, acusaciones sacadas siempre de la redacción y de informes de gente muy relacionada con los coloristas. En el caso concreto de Francisca Bautista de León, una maestra del plan profesional, que en este caso estaba en su época de sueños de prácticas, se le acusa de ser del Partido Socialista, que era una expresión muy recurrente. Ahora veremos que no sé si los depuradores tenían las cosas claras con respecto a los partidos, que tuvo una beca republicana, lo cual pasa que era una cosa negativa, que se había casado con un anarquista, que tenía que venir a la defensa popular y que parece que era conducta poco ejemplar porque era anticatólica en la misa, ostentación de ideas comunistas, y además recibió el movimiento nacional con desagrado. Es importante recordar cuál es la actitud que tienen los maestros y maestras titulados. Algunas veces, con cierta frecuencia, reaccionan con miedo, como por la parte lógica, hay que pensar que estamos ya en la época de guerra civil y época de reacción seria y dura. No hay por qué juzgar duramente a quien tiene miedo o a quien no actúa con valentía. Pero esta maestra, joven, muy joven, dice nada menos que lo siguiente: es un caso de clara valentía y seguridad en sus ideas, y seguramente sabiendo lo que ahora se expone ya en términos de guerra civil. Dice, viene así más o menos: lo que pasa es que ser socialista y comunista es una cosa, pero me dicen primero que soy socialista y luego dicen que soy comunista.
No es habitual que alguien se atreva a actuar así ante una comisión de personas. Y como le hablaban de sus familiares, dicen a menos lo siguiente: a alguien se le ocurriría decir que don Juan Melín es un asentado propagandista religioso por tener un hermano misionero. Entonces se cuenta que la comisión iba a entender todo esto como una clara provocación. Esperaban de la gente de cuerda que se asustaran, que pidieran perdón, que negaran todo. Entonces, sin embargo, se atreve claramente a decir contrario a usted. ¿De qué va? ¿Qué me dice, no? Más todavía, su marido estaba ya en la guerra, en el frente de peninsular, en la península. Muchos diputados y gente sindicada políticamente se apuntaba a la guerra y se frente para intentar así de alguna manera salir mejor librado de la pena posible. Y es lo que ocurre con esta persona, se marcha de frente. Y este señor dice: pero bueno, ¿cómo es posible que mientras sus perseguidores me insultan a mí y a mi marido, él esté combatiendo en el frente? ¿Cómo es posible todo esto, no? Finalmente, para en este caso, como la interesa que ya en la práctica cómo funciona la depuración, esta persona, a pesar de que luego es ayudada por un personaje importante de la familia, que habla de una chica joven, pero muy inteligente, muy buena persona y demás, es inhabilitada perpetuamente. Porque no era una maestra tópica. El segundo caso también dramáticamente curioso de Pedro Hernández Rodríguez, no digo en su caso, insisto, si alguien interés está publicado, pueden publicar ellos, se le acusa nada menos de haberse tenido intimidad con los más destacados dirigentes, ayudándolos en cuanto ha podido, de negar la existencia de Dios entre los niños. Eso de Dios, decía la maestra, al parecer ya no se usa. Y que no se hiciera infierno, pues Dios no tenía olivos donde hacer tanta aceite para quemar a los hombres. O también a rezar se va a la iglesia o a sus casas. De estas acusaciones se puede deducir que algunas eran de verdad. Es posible que algunas eran de verdad. Por ejemplo, a rezar se va a la iglesia o a sus casas es razonable, porque es realmente lo que la República había dicho y la provincia. Por lo siempre es posible que sí. Otros pues pasa directamente una exageración de párrafos correspondientes. Pero ten en cuenta que se le acusa de esa connivencia con las autoridades, nada más y nada menos, porque Marcelino Domingo va de visita a las Canarias y esta señora, junto con otro grupo de compañeras, va a saludarle al Alberto. Entonces, ya con esa connivencia, ¿no? Y poco menos esa amistad íntima con las autoridades republicanas, se referían a ese triste o maravilloso acto en que esta persona va a saludar a su ministro y agradecerle que se haya preocupado por las maestras. Yo creo que esto dice más que nada el tipo de mente, de mentalidad que tienen los profesores, que tienen los exploradores, y cómo de un hecho más o menos real se puede distorsionar hasta llegar a la mentira y la calumnia, como es el caso. Ella dice sin ningún problema, porque es otra de las maestras valientes que dice lo que piensa sin ningún problema. Dice, pero vamos a ver, hace un domingo la reunión del tan bochornoso mote de maestra de Derecho limitado, elevándola a la categoría de maestra de pleno derecho y del asimismo del sueldo del hambre de 2.000 pesetas al de 3.000. Es decir, esta persona dice, pero bueno, pero ¿cuál es el problema? O sea, yo lo he más, de hecho dice en el expediente, lo he hecho y lo volvería a hacer. Después de un largo proceso, evidentemente lo inevitable, cuando alguien se atreve a contestar a una comisión, separación definitiva y baja en cargo.